Muy bien, una muy calurosa bienvenida a su programa, presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, tengo la dicha de ser el pastor del Ministerio Hispano y de parte de nuestro pastor Jason Price y los miembros de esta iglesia, por supuesto, no solamente les saludamos, pero también lo invitamos para que nos acompañe algún día. Esta congregación lleva a cabo servicios o los mensajes se predican en inglés y también en español. Todos los domingos a las 11 de la mañana en Prescott Valley, el mensaje se traduce del inglés al español. Luego los domingos por la tarde a las 6 p.m. llevamos a cabo el estudio bíblico donde estudiamos esa porción más a fondo y buscamos la manera de la aplicación a nuestra vida diaria. Una vez más, esta es la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona, saludándolo y invitándolo a que esté muy atento a lo que Dios nos dirá en este día. Muy bien, hoy vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado en el Evangelio según San Lucas ya por unas cuantas semanas y hoy en día yo le estoy invitando que usted abra su Biblia a Lucas, el Evangelio según San Lucas y el versículo 21. Ahora una vez más, yo me llamo Ricardo Vera y tengo el gusto de pastorear el grupo hispano. Muy bien, en Lucas 2 y el versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días y fueron circuncidados, fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Ahora, ellos estaban como buenos padres judíos cumpliendo con lo que se les había ordenado. Era un proceso que era simbólico del pacto que se había hecho y estaban cumpliendo en ese octavo día. Y luego la Escritura continúa diciendo en el versículo 22, asimismo cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Algo interesante en ese verso 22. Pasamos del 21, donde se cumple lo que es representante o simbólico de un pacto, ahora algo que se espera que una buena pareja, en especial una buena madre judía, haga, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la dedicación del Señor Jesucristo y también la purificación de la madre de Jesucristo, que es María, ¿verdad? Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos deberían purificarse, primeramente ellos. Ahora, solamente a la mujer se le pedía que fuera a través de ese paso o proceso de purificación, pero se usa ellos porque la Escritura dice que cuando una mujer se une a un varón y un varón se une a una mujer, llegan a ser una sola carne. Y eso yo le llamo un ministerio de una sola carne y juntos deben marchar en cumplir la palabra o las directivas del Señor. Y como buena pareja, ellos, ¿verdad? Juntos, tanto María y José, José apoyándole, María teniendo que pasar por este proceso de purificación, ellos debían purificarse. Entonces menciona José y María. ¿Y qué hizo José y María? Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Repito, en este versículo se presentan dos cosas que tenían que hacer. Primeramente, presentar o dedicar al Señor Jesucristo. Ya para entonces creemos, ¿verdad?, que ha pasado más o menos un mes, quizás más, quizás menos. Ya Jesucristo fue circuncidado como la ley pide al octavo día, pero ahora regresan, ¿verdad?, para que María cumpla lo que en Génesis se ha mencionado, que pase por un paso de purificación. Es cuando la mujer después de 40 días se presentaba y le presentaba al sumo sacerdote una paloma y también un cordero. Y las parejas pobres
Si no tenían para presentar un corderito, presentaban dos palomos en este caso, ¿verdad? Y por supuesto la sangre derramada representaba el proceso de purificación. Dice, ellos debían purificarse y lo hacen como manda la ley. Jesús y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ahora, en este caso, vemos la diferencia entre lo que algunas religiones llaman el bautismo infantil y la presentación de una criatura. Jesucristo, o Pedro nos dice que Jesucristo vivió sin pecado, ¿verdad? Eso sabemos de Jesús. Pero un niño, ahora en este caso, al niño Jesús, el niño es inocente, no está consciente de todo lo que está pasando, no ha llegado en sí la capacidad para escoger entre el bien y el mal. Entonces, no tiene de qué arrepentirse, sino simplemente es una expresión de los padres que están haciendo aquí para decirle a Dios, nosotros como padre nos estamos dedicando a criar a este niño según los caminos tuyos. No es bautismo, sino es una dedicación, lo cual las iglesias evangélicas llevamos a cabo. No bautizamos al niño, al niño recién nacido porque es inocente, pero sí lo dedicamos al Señor y con eso diciendo, vamos a hacer nuestra parte por guiarle en el camino que lleva a la vida eterna. Solo que en ese versículo tenemos la purificación de María cuando se presenta en el templo, presenta su sacrificio y es parte de lo que la ley manda, y también la presentación del niño Jesús. No es bautismo, sino una dedicación al Señor. Te dedicamos esta criatura a ti, oh Dios, y nos presentamos o nos dedicamos nosotros como padres para guiarle en el camino que lleva a la vida eterna. El verso 23, así cumplieron con lo que la ley del Señor, dice, en la ley del Señor es donde está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Ahora, mientras que en aquel entonces era una ley y hablaba algo de impacto, cuando pasamos al Nuevo Testamento, creo con todo mi corazón que toda pareja, al tener una criatura, ser bendecido con un hijo, en este caso, hijo o hija, debería ser su parte en presentarle o consagrarle esa criatura al Señor. La iglesia evangélica anima a toda pareja, ¿verdad? Cuando usted dé luz a su niño, es una buena expresión que usted le diga al Señor, te presento a mi niño, a mi niña, tú me has bendecido con esta criatura, te agradezco, ¿verdad? Te lo dedico a ti y nos comprometemos a guiar esta criatura en el camino que lleva a la vida eterna, que pueda abrazar los preceptos de Dios y por supuesto, ¿verdad? Como padres nos dedicamos a ser maestros, los profetas en la vida de esta criatura, para que esta criatura crezca en los caminos del Señor. Todo varón primogénito, en aquel entonces el énfasis estaba sobre el primogénito que sea consagrado al Señor, y en nuestro tiempo presente yo creo que toda criatura debería ser consagrada al Señor, porque ahora vivimos no tanto por la ley que dicta ciertas cosas, sino por la gracia de Dios que nos lleva a una devoción, y ahora nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos en devoción al Señor con el fin de agradarlo a Él y no en obligación porque la ley nos dice. Solo que será consagrado el Señor, y yo creo una vez más y enfatizo, toda pareja que ha sido bendecida con una criatura debería ser su parte en consagrar esa criatura al Señor, diciéndole al Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, reconozco que tú eres el dador de la vida, te lo dedico a ti, y a la vez nos dedicamos nosotros para ser los maestros de esta criatura. Ahora, la Escritura dice en el versículo 24, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Lo hicieron una vez más como sacrificio, ¿verdad? Ahora, la palabra enseña en el versículo 25,
Ahora bien, cambia un poquito el tema aquí de María y José y de Jesús a un hombre llamado Simeón. Y esta historia, esta porción es súper interesante. Escuche, por favor. Estoy dando lectura en Lucas, el capítulo 2 y ahora el verso 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Dos cosas sabemos de Simeón. Era justo y era devoto. Había una devoción tremenda en su vida hacia el Señor y la ley del Señor y, por supuesto, el programa de Dios. Era justo, vivía una vida justa y vivía una vida dedicada al Señor. Y dice la Escritura que este hombre aguardaba con esperanza. No era cualquier tipo de esperanza, sino que una esperanza bienaventurada. Aguardaba con esperanza la consolación de Israel. Ya ve que se esperaba que Israel fuera liberado, rescatado de la esclavitud. Estaba escrito en la palabra del Señor y toda persona que tenía conocimiento y conciencia, conocimiento de la palabra y conciencia de la presencia de Dios, esperaba. Dice la Escritura, y aguardaba con esperanza, ¿verdad? ¿Qué esperaba? La consolación, la redención, el rescatamiento, la liberación de Israel. Y dice, y el Espíritu Santo estaba con él. Cuando el Espíritu Santo está en ti y contigo, tú puedes discernir mejor las cosas. Y este hombre pudo decir algo interesante, porque de pronto entre todas las parejas y entre todos los niños que estaban allí para ser presentados, el Espíritu les señala quién es el Redentor de Israel, quién es la persona que va a rescatar, quién es la consolación de Israel. Y de pronto se dirige a la madre del Señor Jesucristo. Una vez más, repito, Simeón era dos cosas: justo, era devoto. Y él esperaba, aguardaba con esperanza. No era una esperanza desesperada, era una esperanza bienaventurada, la consolación de Israel. Él estaba, esa esperanza le dice, lo que Dios dijo que iba a hacer se va a cumplir tarde que temprano. Y el Espíritu le daba entendimiento. Ahora, pasemos al versículo 26, perdón, aquí estoy en el versículo 26, ¿qué nos dice? Dice el versículo 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Ahora, interesante, dice la Escritura que él esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo que estaba con él le había revelado que no se iba a morir hasta que sus ojos no vieran al Cristo, al Redentor, al liberador de Israel. Entonces el 27 dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Ahora, es interesante. Una persona que no solamente disfruta de la presencia del Espíritu en su vida, pero de la llenura del Espíritu, va a poder discernir. Y como yo ya le dije unos momentos, este hombre, porque estaba el Espíritu sobre él, pudo detectar, pudo discernir, pudo señalar al niño en los brazos de María. Y repito, muchas parejas, muchas madres, muchos niños en aquel entonces llegaron para presentar, consagrar a sus niños, pero el Espíritu le dijo quién era Jesús. Y entonces dice, fue movido por el Espíritu y fue al templo. En el mismo tiempo que José y María se presentan en el templo para presentar a Jesús, el Espíritu mueve a Simeón para que vaya al templo, y ahí es la conexión. Ahora, el versículo 28, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Recuerden, entre todas las parejas, él pudo ver quién era el Señor Jesucristo. Jesucristo no era cualquiera. Este es el prometido redentor. Esta es la persona que no solamente vino a buscar para salvar a los perdidos,
pero lo hizo a través del sacrificio en esa cruel cruz en el Calvario. Y este hombre pudo ver algo distinto, algo diferente en Cristo. Este Cristo iba a caminar entre los hombres por 30 días, perdóneme, por 30 años, y a la edad de 30 iba a empezar un ministerio que duró sobre la tierra 3 años y medio. Al decir 3 años y meses, fue clavado en una cruz del Calvario. Y este niño, ya hecho hombre, en esa cruz colgó por 6 horas largas. Y este hombre, mientras que no entendió quizás todo, pudo discernir que este es el Cristo que en la cruz del Calvario no solamente iba a derramar su sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, según 1 de Juan 5:7, pero pudo ver que este Cristo iba a proveer el perdón de pecados. Mientras que los hombres típicos esperaban un reino aquí en la tierra, Simeón pudo entender que Jesucristo vino para establecer un reino espiritual, compuesto de gentes redimidas, rescatadas, liberadas por el precioso poder de un Cristo resucitado. Este es el Cristo. Y lo toma en sus brazos. Imagínense. Aquí están ustedes, esposo y esposa, con su niño en sus brazos, y viene ese anciano y de repente se presenta ante ustedes, y al estar enfrente de ustedes, coge el niño, toma su niño y empieza a bendecir a Dios. Ahora, vemos las palabras que Simeón dice cuando está bendiciendo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ahora, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Recuerde, él esperaba. Entonces, él esperaba ver la consolación de Israel, y no esperaba un ejército que iba a liberar a Israel, sino que esperaba a una persona. Y tan pronto pone sus ojos en Cristo, lo toma en sus brazos, ahora él puede decir: según tu palabra, soberano Dios, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ahora, la palabra soberano es uno que está sobre todo, ¿verdad? Uno que es Señor. Y en este caso se usa el doble sentido: soberano, Señor. El Señor que está en control de todas las cosas, aún el tiempo. No está bajo tu calendario o mi calendario. Él está en control de todas las cosas, porque Él es primero y Él es último. Según tu palabra. Y déjeme hablarles de la palabra. La palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía. Lo que Dios promete, Dios cumple. Y por eso tú y yo deberíamos buscar en la Biblia las promesas de Dios, y no solamente decir que creemos en Dios, tenemos que decir que creemos a Dios, y lo que Dios ha prometido, Él cumple. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo, pero ¿cómo? En paz. ¿Por qué? Porque este es el príncipe de paz. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Solo que a la vida de Simeón llega una paz inexplicable, más allá del entendimiento humano. Puedes despedir a tu siervo en paz. Ahora él está viendo, con sus ojos, está viendo la esperanza para el mundo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él ahora dice: puedes despedir a tu siervo en paz. Ya vi al Redentor, ya vi a nuestro Salvador, ya vi a nuestro Liberador. El versículo 30 dice: ¿por qué? Mire, y bonito texto, véalo. Porque porque han visto mis ojos, dice, tu salvación. Pero espere, está viendo un niño. Pero él dice: mis ojos han visto tu salvación. ¿Por qué dice tu salvación? Porque en Cristo está la salvación de Dios. En Cristo está la redención que Dios ofrece a toda persona. En el Señor Jesucristo se halla el perdón de pecados. En el Señor Jesucristo se halla la esperanza para todo ser humano. Mis ojos han visto tu salvación. Estoy viendo a Cristo, pero este Cristo es el Cristo que vino a morir
por los pecados de todo ser humano. Entonces, cuando vio a Cristo, vio la salvación que Dios está ofreciéndole a toda persona. Me detengo un momentito para preguntarle a usted, ¿conoces tú la salvación de Dios? ¿Conoces tú la seguridad? ¿Conoces tú, tienes tú acaso esperanza? Si Cristo es el único Salvador, te pregunto a ti, ¿lo conoces como tu Salvador? Mientras que Dios ama a todo el mundo, entendemos que no todo el mundo ama a Dios. Y mientras que Dios es Salvador de todo el mundo, no toda persona ha respondido a Dios y conoce esta salvación. Asegúrate tú, mira, confiésale a Dios que eres persona pecadora, pídele perdón y invita a Cristo a tu corazón para que conozcas la salvación que Dios le ofrece a toda persona y en particular te ofrece a ti en este día. Él puede cambiar tu vida, Él puede liberarte, Él puede rescatarte, Él puede romper las cadenas del pecado. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar y no hay una persona que Dios no pueda ayudar si solamente te presentas a Él. Dice, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Aquí está el Señor Jesucristo. No es cualquier persona y has preparado a la vista de todos los pueblos. ¿Por qué dice has preparado a la vista de todos los pueblos? Porque en un día futuro, palabra profética iba a colgar en ese monte de la calavera. Y todo el mundo iba a ver a este Cristo agonizar, sufrir el dolor, ¿verdad? El desprecio, los golpes y tantas cosas, ¿verdad? Y iba a estar a luz de toda persona. Has preparado a la vista de todos los pueblos. Y lo dice, luz que ilumina a las naciones. Otra versión dice, y revelación a los gentiles. ¿Qué significa eso? Jesucristo viene no solamente para salvar a cierto grupo, sino a todas las personas. Los judíos creían, y hasta la fecha muchos creen, que Jesucristo es únicamente para los judíos. Algunos todavía están esperando la promesa de Dios, pero nosotros creemos que ya Cristo vino. Y Jesucristo no vino y nació de una virgen solo para salvar a los judíos, sino también para salvar a los gentiles que somos tú y yo, a menos que seas judío, ¿verdad? Dice, luz que ilumina a las naciones, ilumina, te abre los ojos, te da suficiente luz, te ilumina lo suficiente para que puedas ver que te encuentras en necesidad. Entre más luz, más entiendes. Revelación a los gentiles. Les iba a revelar a los gentiles que en Jesucristo también para ellos hay esperanza, no solamente para los judíos. Luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué gloria de tu pueblo Israel? Porque es judío, ¿verdad? Dice, pero interesante, mientras que es judío y los judíos son un pueblo de pacto, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces se abre la puerta para Dios traer salvación a los judíos también. Ahora, el versículo 33, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él o se decía de Cristo. Por supuesto, tanto José como María eran humanos y no eran soberanos, no entendían. Solamente Dios es infinito, Dios es el único que conoce todas las cosas. José y María, siendo seres humanos, tenían conocimiento y atesoraban algunas cosas en sus corazones porque el ángel ya se los había revelado, pero por supuesto no entendieron todo. Dice la Escritura que quedaron maravillados por lo que se decía de él. Ahora, el versículo 34, Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Le explico. Jesucristo vino para hacer una diferencia. Está destinado. Está destinado a causar dos cosas, la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Cristo iba a ser la línea marcadora. Cristo iba a ser la diferencia.
de entre los que sí creen y los que no creen. Los que no creen, dice la Escritura, ya están condenados. Ahí está la caída. Los que sí creen han pasado de muerte a vida. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Llegaría el momento cuando tanto el judío como el gentil, en aquel entonces y en el tiempo presente, se tiene que tomar una decisión: o recibo a Jesucristo como mi Salvador, como el prometido Mesías, o lo rechazo. Solamente hay dos clases de personas: el creyente y el incrédulo. Muchas veces nosotros pensamos de razas o de naciones, pero quiero que piensen en términos espirituales. Jesucristo solamente tiene dos tipos de personas con quien trata: el perdido, que está bajo condenación, porque la paga del pecado es muerte, y el creyente, que ha sido perdonado y tiene esperanza de vida eterna. ¿En a cuál campo estás tú? ¿Estás entre los incrédulos? ¿Por qué no te arrepientes y recibe a Cristo? ¿O estás ya entre los creyentes? Si ya estás entre los creyentes, sigue aprendiendo más de la palabra para que sigas hablando con otras personas de este Cristo. Dice, y a crear mucha oposición, porque supuesto, los que andan en tinieblas van a obrar las obras de la carne, y los que andan en la luz van a vivir en el fruto del Espíritu, y va a haber el conflicto, como dice Gálatas capítulo 5, habrá oposición. Versículo 35, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Jesucristo hace la diferencia y la gente se da cuenta, y tú te vas a dar cuenta: ¿soy de Cristo o no soy de Cristo? A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Mira, ni para qué engañarnos. Tú sabes si eres creyente, tú sabes si eres incrédulo. Si eres creyente, gloria a Dios por la misericordia y la gracia de Dios. Si eres incrédulo, dale gracias a Dios que eres paciente para contigo y te da oportunidad para que te arrepientas y sean salvos. Y luego se dirige a María y le dice: en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. María, tú vas a ver a este Cristo crecer. Tú vas a ver a este Cristo, vas a escuchar a este Cristo enseñar. Tú vas a ver a este Cristo hacer maravillas y milagros. Y tú vas a ver la oposición que vendrá contra este tu hijo. Y tú lo vas a ver colgar en esa cruz del Calvario. Y eso es como meterle una espada al alma de una madre o una mujer. Ella iba a ver todo eso, iba a sufrir el dolor inmenso de ver a su hijo colgado en una cruz por los pecados de la humanidad. Ahora, pasemos al 36. Había también una profetisa, Ana, hija de Israel, de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, dice la Escritura, casada de joven, dice, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Ahora, esta mujer había quedado viuda. Solamente vivió con su esposo 7 años. Ahora cuenta con que 80 y tantos años, ¿verdad? Y es interesante, esta anciana, lo que conocemos de ella es que adoraba a Dios, el versículo 37, y ayunaba y lloraba, ¿verdad? Adoraba, ayunaba, lloraba. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo. En otras palabras, había permanencia en ella. El que habita en el Señor, dice la Escritura, sino que de día y de noche adoraba 3 cosas: a Dios con ayunos y oraciones. Cuando dice que no salía del templo, da a entender que básicamente era devota, era dedicada, y por supuesto una vida constante de adoración, de ayunos y de oración. Y esta mujer, porque caminaba con aquella cercanía con Dios, pudo dar testimonio de algo. Versículo 38, llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos. Comenzó a hablar del niño a todos, dice, los que esperaban la redención de Israel. Es interesante, ella hablaba con convicción. ¿Por qué? Porque ayunaba, adoraba y oraba.
y por supuesto el Señor le dio palabra para que hablara. Dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos. Ahora, quiero terminar esta porción retándolo a usted. Si dices que eres creyente, ¿por qué no le hablas a otros de Cristo Jesús para que ellos también conozcan a este Redentor? Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor José y María, regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y terminó con el 40. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Y es interesante porque esa gracia se necesita para salvación y para servicio. Y esa sabiduría, hay dos tipos de sabiduría, lo del mundo y lo espiritual. Se fortalecía, necesita ser fortalecido, sostenido con el poder del Espíritu Santo. Mi amigo, una vez más la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, yo me llamo Ricardo Vera, te invitamos, llámanos al 928-800-071101, ¿verdad? Estamos aquí para servirte. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona, ya sea a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica. Los servicios los domingos a las 11 de la mañana y luego a las 6 p.m. Llámanos, estamos aquí para servirte. Dios te bendiga y sigue confiando en este Dios que todo conoce, que todo puede y que te ama mucho. En Cristo Jesús. Amén.